Y al final estamos juntas, somos ventanas abiertas, escribiendo nuestra historia, lamiendo heridas abiertas. Pues un programa más entre mujeres y con esa música maravillosa que al final estamos juntas, una ventana abierta. Y hoy traemos un tema pues muy interesante con 3 personas que me acompañan. También súper interesante todo lo que vamos a hablar hoy. Yo creo que es además interesante, importante. Bueno, tengo conmigo a Nieves. Buenos días, Nieves. Buenos días, Ana. Muchas gracias por venir a mi programa. Gracias. Buenos días, Marisa. Buenos días, Ana. Buenos días, Isabel. Yolanda. Perdón, Yolanda. No sé por qué me he ido a Isabel. Buenos días, Buenos días, Ana. Yolanda. Bueno, pues aquí estamos y vamos a hablar, como he dicho, de algo que yo creo que interesa mucho y que yo creo que también hay mucha gente que no conoce o que no, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero que no somos conscientes del problema que es. El tema del que vamos a hablar hoy es de los cuidadores o las cuidadoras. Bueno, ahora hablaremos. Aquí os sentéis libres para decir lo que queráis, para intervenir unas u otras sin ningún problema. Y sí que es verdad que os he invitado a vosotras porque me vais a contar ahora un nuevo proyecto que tenéis y que además tiene mucho que ver con el tema que he elegido para esta semana. Cuéntame, empezamos contigo, Nieves. Muy bien. Primero, cuéntame quién eres, a qué te dedicas y luego vamos a ver qué proyecto tienes y ahí empezaremos a hablar del tema. Perfecto, pues bueno, como bien has dicho, Ana, me llamo Nieves y bueno, este año hemos empezado, tanto mi compañera Marisa como yo, hemos arrancado con un proyecto muy, muy bonito, en el que años atrás le habíamos dado muchas vueltas de si llevarlo a cabo o no, pero bueno, yo creo que ya este año fue el momento decisivo y fue todo propuesta de Marisa. Hablamos la idea, la desarrollamos y nos hemos puesto en marcha. Entonces hemos decidido que antes que acabe el año arrancar con nuestro proyecto, un proyecto personal que se denomina Transforma tu Historia, así se denomina nuestro proyecto, y fusiona la psicología con la espiritualidad. Bueno, pero lo de la espiritualidad sí que no visto como hemos hablado Exacto. antes y tal, cuenta la diferencia esa, qué es lo que queréis llegar a hacer con estas dos cosas. Bueno, pues nuestro proyecto, Ana, fusiona la psicología, que es la parte tangible, la parte que se puede medir, la parte que se puede replicar, y luego está la parte de la espiritualidad, que es muy importante no confundirlo con la religión. En este caso, porque puede llevar a confusión. Cuando hablamos de espiritualidad, hablamos como algo, pues básicamente muchas de las personas lo relacionan con la religión. Y nuestro caso, nuestro proyecto no está enfocado en esa línea. Está enfocado en una línea que va mucho más allá, que es como, digamos así, como la parte más interna, la parte casi desconocida de la persona, y que si indagas un poquito más y empiezas a trabajarla, puedes descubrir que eres un ser, eres esencia pura. Entonces, es muy importante trabajar esa parte que está ahí como oculta, pero que, como todo, con trabajo y con práctica se puede conseguir muchas cosas y cosas maravillosas. Marisa, tú también estás dentro de este proyecto, Transforma tu Historia. Uh-huh. Qué bonito nombre. Pero va dirigido a unas personas muy, muy especiales, ¿no? Va dirigido a unas personas muy especiales. Lo que pasa es que verdaderamente el rango de edad tampoco está muy definido, porque yo creo que en cualquier momento de nuestra vida cualquier persona se puede sentir con la necesidad de llegar más allá de lo que es uno mismo, lo que acaba de mencionar Nieves. Eso es muy importante porque muchas veces las personas viven sin ningún sentido, o sea, no encuentran sentido a su vida y están pues apagadas, sin motivación, sin ganas de hacer nada, y ahí es donde realmente entra la espiritualidad, o sea, el descubrir el potencial que uno tiene interior.
porque eso es lo que te hace llegar a lo que ha dicho Nieves hace un momento, a aprender cosas maravillosas y a descubrir cosas maravillosas. Supongo que en todo esto nos estaréis conmigo que casi es más trabajo de mujer que de hombre, ¿o no? ¿O habéis visto, habéis detectado que también los hombres necesitan, hombre, todo el mundo necesita transformar su historia, tanto sea hombre como mujer, ¿no? Exacto. Pero yo que quiero meterme en el campo de la dependencia, ¿veis que todo esto va más dirigido hacia mujeres o la mujer nos sentimos como más responsables y a la vez nos comemos todo más que el hombre como que intenta decir, bueno, ahí te dejo? Bueno, Ana, sí que es cierto que, como bien sabemos, yo creo que ahora que estamos entre mujeres, la mujer tiende más a hablar de sus problemas, a contar más. El hombre quizás es un poquito más reservado. Entonces, en este sentido, no hay un nicho específico que diga, pues nuestro proyecto está enfocado a mujeres. No tenemos ni un rango de edad, ni tiene que ser de un sexo u otro. En este caso, sí que he sabido que las mujeres tendemos más como a pedir ayuda. No significa que esto no vaya dirigido a hombres, porque consideramos que, o pensamos más bien, que todo el mundo quiere transformar su historia. Así que es verdad que acuden más a nosotras, porque aunque nuestro proyecto esté en marcha y tal, nosotras seguimos manteniendo contacto, somos personas muy sociables, hablamos, entonces se nos acercan más mujeres que hombres, pero no hay un nicho definido. Pero es verdad que si vamos a hablar de porcentajes, quizás serían más las mujeres las que solicitan ese tipo de ayuda. ¿Tú crees que es fácil transformar la historia? Uy, a ver, yo confío plenamente en que es posible. De hecho, mi historia se transformó en su día y sigo en constante transformación. Pero, bueno, a mí lo que me deja embelesada cuando hablo con mis amigas y compañeras de grado que estudiamos juntas psicología es cuando se refieren a que todas las personas necesitan sentirse escuchadas, comprendidas y acompañadas. Y es verdad que quizá la mujer somos más tendentes a expresarnos, pero también depende de los círculos. Hay cosas o sea, no nos gusta tampoco normalmente victimizarnos ni ir de heroínas, no nos ponemos en ninguno de los dos puntos, ¿no? Y es una opinión totalmente personal. A mí me parece que ese énfasis que ponen ellos al hablar del síndrome del cuidador, por ejemplo, ¿no? Que es un tema muy humano y muy cercano y que todos, cuando se hable de ellos, porque a lo mejor lo oímos, dices, va, eso a mí no me toca. Estoy segurísima que cualquier persona, cuando oyes cualquier ejemplo, al final dices, uy, si esto me ha pasado a mí, o a mi hermana, es que es algo que no somos conscientes, pero está ahí, presente, ¿no? Y sí, yo apuesto totalmente porque podemos cambiar nuestra historia. A ti te costó mucho, has comentado que tú has transformado tu historia, ¿te costó mucho tiempo, muchas lágrimas, muchas alegrías o un poco de todo? Bueno, a mí me costó muchas horas de terapia, ¿eh? Yo siempre digo que yo hice la carrera de psicología, ya la estudié mayor, igual que Nieves la ha estudiado joven, pero Marisa y yo hemos estudiado mayores, y ya tenía las horas de prácticas hechas en terapia recibida. Es decir, que sí que me costó bastante. Lo que pasa que también un poco lo que ellas cuentan en su proyecto es que si tú rascas un poquito y sacas una fotografía real de tu yo más íntimo y más personal, porque siempre vamos con máscaras y con armaduras, ¿no? Entonces, ahí, partiendo de ese momento, puedes empezar a evolucionar. Si no sabes siquiera si necesitas ayuda, ¿qué vas a hacer, Ana? Lo que pasa es que yo no sé si pensáis como yo, pero vivimos en un mundo donde todo va rápido y donde no nos queremos parar a pensar ni siquiera un minuto en cómo nos encontramos, en qué tenemos enfrente. Eso no ayuda a nada, ¿no? Ana, yo quiero, lo que acabas de comentar, junto con la pregunta que le hiciste a Yolanda, lo del sufrimiento, sí que es cierto que cuando uno empieza a rascar y se encuentra con ese pesar que tiene uno, sea lo que sea un trauma, una preocupación, cada uno lo vive de una determinada manera, con una determinada intensidad. Y quizás para ti a lo mejor en una determinada situación te duele de una determinada manera y a mí de otra, con una intensidad distinta. Entonces, pienso
yo no estoy libre de sufrimiento, ni lo he estado, pero sí que es verdad que cada vez que escarbamos más en nuestro interior, obviamente va a haber sufrimiento. Y hay mucha gente que no está dispuesta a ello. Hay mucha gente que dice querer, quiero progresar, quiero cambiar algo de mi vida, ¿qué está pasando? Estoy bloqueada, pero cuando realmente comienzas a trabajar con ellas, te das cuenta de que no están dispuestas a sufrir. Y se paran, se plantan aquí. ¿Por qué? Porque están en su zona de confort y de ahí no me saques, por favor, porque no quiero pasarlo mal. Ya la vida es hay bastante sufrimiento aquí como para que me haga sufrir más. Entonces, creo que la parte esa de superación, como ha comentado Yolanda, por la cantidad de años de terapia, ¿no? De horas, que si las sumamos son muchísimas y muchísimas, ha requerido en ella pasarlo mal, sufrir. Sí, pero luego está la otra cara de la moneda, es decir, Eso ¿qué has te iba a conseguido? Mírala ahí. Yo creo que un poco es métete en el fondo para poder salir Es y más relucido, reforzada. Y ¿no? luego, Más y reforzada. luego muchas veces es cómo interpretamos lo que nos ocurre y cómo lo gestionamos. O sea, es que eso es muy importante, porque muchas veces, la mayoría de las veces, estamos condicionados por lo que hemos aprendido. Lo que hemos aprendido viene de nuestros padres, de la sociedad, de la familia, del colegio, de todas esas cosas que hemos ido aprendiendo sin darnos cuenta, porque ha sido totalmente inconsciente, pero que a la hora de afrontar un problema lo afrontamos siempre con los mismos patrones. Entonces, el plantearte, ¿estoy en el patrón adecuado? Eso te hace reconstruir un poco la forma en la que tú te quieres seguir enfrentando a la vida, porque la manera en que la vemos no es la única que existe. Cuando te dan la opción de otras alternativas, te das cuenta de que no solamente hay que ver los problemas desde tu punto de vista, hay otros, y otros pueden ser mejores. El sufrimiento es opcional, tú puedes sufrir o no sufrir, eso es opcional, y eso es reconstruyéndote desde dentro, para ver las cosas de distinta forma. Y eso es muy importante, y eso es lo que nosotros queremos realmente despertar en la gente, ¿no? La forma de ver las cosas. ¿Y creéis que tiene que ver el entorno? Muchísimo. 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 No solo el entorno, Ana, sino también lo que acaba de comentar Marisa, los patrones aprendidos. En casa, eso por básico. ejemplo, y centrándonos ahora en el tema del síndrome del cuidador, por ejemplo, si yo soy la hermana mayor, lo Tienes más la probable es obligación que mi de- mamá me diga, si mi hermano pequeño se cae, me diga, ¿qué le pasó a tu hermano? Es que no te diste cuenta de que estaba casi se cae de la cama y ¿por qué no fuiste? Esas pequeñas frases, día a día, Sí, en son un las que entorno, te- van calando. Y de ahí a que tu hermano se caiga, de que a lo mejor te hagan ser responsable porque tú eres la mayor, entonces ahí ya tú vas adquiriendo una serie de aprendizajes que te van a condicionar en tu día a día, porque inevitablemente, sin tú quererlo, Vas asumiendo esa inconscientemente, responsabilidad. vas asumiendo esa responsabilidad, al final se convierte en una carga. También y esto muy- se va alimentando día tras día, y seguimos creciendo y seguimos evolucionando. Y si tenemos el mismo entorno de carga, de que tú eres la responsable de, al final, ¿en qué te conviertes? También hablábamos antes que es muy importante, ¿no? el hablar. Porque precisamente expresar, para toda claro. esta carga hay veces que bueno, pues que no lo comentamos, pues porque nos parece que a lo mejor nos van a juzgar, porque a lo mejor van a pensar, oye, pues es que resulta que no soy tan buena, van a pensar que no soy tan buena como creen, o es que van a decirme pero tal, entonces prefiero callarme, yo no digo nada. ¿Veis que eso también es posible? Hay un poco de todo, o sea, hay personas que están afrontando situaciones complicadísimas, muy difíciles, que casi no tienen tiempo ni de ir a ver dónde se puede uno Reconstruir. Exactamente, y decir, me pasa esto, porque están tan ocupados que es imposible. Y luego también existe la posibilidad, porque yo lo sé por amigas mías, que en los ayuntamientos sí que hay clases para cuidar a los cuidadores, pero hay plazas limitadas, entonces no todo el mundo tampoco tiene Puede. acceso a eso, y creo que eso sí que habría que fomentarlo, porque son personas que necesitan ayuda, porque están totalmente dedicadas a otra persona y es que desaparecen ellas.
O sea, es que la identidad de esa persona desaparece por completo. Ahí entra un poco el tema al que quería llegar, que era el tema de la dependencia. Bueno, estamos en una radio social donde hablamos mucho de dependencia, hablamos mucho de salud mental, hablamos mucho de prevención del suicidio y es verdad que para cualquier persona que sea dependiente, pues necesita un refuerzo que efectivamente a veces pues los ayuntamientos y demás no te lo dan porque no es lo suficiente. Entonces te tienes tú que cuidar, quieras o no, de 24/7 durante todo el año y tienes que ser tú la propia. Que normalmente esto, no sé qué pensáis, pero sí que suele recaer entre mujeres o por lo que vosotras conocéis. ¿Habéis visto que también esa carga recae también en hombres o es más la tarea de mujeres? ¿Qué opináis? Yo creo que es más tarea de mujeres. O sea, yo pienso que hay muchísimas más mujeres. Lo que pasa es que es verdad que tampoco hay muchos hombres que expresen eso. Entonces tampoco sabemos. Bueno, más que expresar es que cuiden. Sí, que cuiden, pero tampoco lo sabemos, porque tampoco es que haya muchos hombres que cuiden de sus padres, que seguramente que los hay, pero precisamente por eso yo creo que tendría que haber servicios en los que se diera una llamada a estas personas que necesitan que se les ayude, ya sean mujeres u hombres, ¿no? Y entonces ahí sí que veríamos si hay más mujeres que hombres, ¿no? Pero en general yo creo que son más las mujeres. Sí, yo creo que es más Por la lo que mujer la que, conocemos. Sí. la mí que me deja un poco de gustaría- trabajar, la que cuida, sobre todo cuando hay niños o cuando o jóvenes. No hay más que verlo, por ejemplo, en el colegio. Ves que la que acude a las reuniones, la que lleva siempre al nene al cole, la que lo recoge, casi siempre es la mujer, la mamá. Muchas veces yo tengo amigas que yo muy pocas veces he visto a sus parejas ir a recoger al niño, cosas así que tú dices, pues mira, ahí está la figura de la mujer que está haciendo de cuidadora, es la que se encarga de llevar al niño al pediatra, al médico y al final toma ese rol de cuidadora. Se convierte en algo, pues digamos así, como la principal cuidadora, que sí que su pareja, su marido está ahí, pero el rol básicamente de cuidadora lo tiene la mujer. La verdad Es cultural, que sé que es La cultural, carga, pero la carga recae sobre la por mujer. suerte cada vez está siendo más visible, es un tema más visible en el que eso se le está dando más visibilidad, se está pudiendo hablar más, lo que comentabas antes, Ana, lo del tema de poder yo expresarme, cómo me siento, cómo estoy viviendo la situación en casa, en el caso de que tenga una persona dependiente a mi cargo. Pero fíjate que yo creo, y esto se hizo en la CED, en el Senado, lo comentábamos antes, una jornada específica para las cuidadoras no profesionales, que era así como se llamaba, y es verdad que después de oírlas a todas, es que todo el mundo decía, no profesionales, no, es que son profesionales, pero es verdad que han dejado su trabajo, han dejado su vida, se han apartado de lo laboral, con lo cual luego van a tener problemas a la hora de paro, por supuesto que no tienen, o a la hora de pensión, y la verdad es que decían que a veces se encontraban en una situación como muy difícil, y era como que no las daba tiempo, pues eso, a ese pozo y a decir, bueno, puedo llegar hasta aquí y a partir de aquí yo tengo que pedir ayuda. Es que ni siquiera las daba tiempo a eso. La verdad es que era alucinante los testimonios, porque fueron todos testimonios de personas que estaban cuidando a En esa situación. Mira, yo, Ana, en mi ámbito, ¿no?, que es el tema de las adicciones, se produce un fenómeno que, bueno, es totalmente género, ¿no?, puro y duro, ahora que estamos entre mujeres. La mayoría de las mujeres que van a una asociación por un tema de adicción van solas, con la cabeza agachadita, como último recurso, hechas polvo, ¿no? Los hombres suelen ir acompañados o por su madre, o por su mujer, o por su hermana. Es decir, para que veas cómo nos atraviesa ese rol de cuidadoras. Una mujer está en terapia un tiempo y rápidamente pide el alta, busca porque tiene que volver y retomar su rol de cuidadora y no se siente cómoda en el papel de cuidada. Es que es así. Yeah. Mientras que un hombre está en tratamiento y su pareja, su hermana, quien sea, está siempre diciéndole tú sigue, tú no te preocupes, que ya me ocupo yo de todo lo demás. Es decir, que eso que decían antes mis compañeras, que nos han educado de esa forma y que lo hemos mamado así, por decirlo de alguna forma, y nos hemos quedado con ello. Yo siempre, te voy a poner un ejemplo muy personal, que es
yo me llevo 11 meses menos un día con mi hermano. Él es 11 meses y menos un día más mayor que yo. Y mi madre, desde que éramos pequeños, decidió que yo era la responsable y él era el inútil. Bueno, pues yo mañana voy al bar a ayudarle a servir cocidos porque está desbordada de trabajo y me ha llamado. Por favor, ¿puedes venir? Él tiene un bar. Y es que voy a ir voluntariamente, ¿no? Y conscientemente, pero sí que es verdad que me siento un poco cuidadora de él durante 50 y tantos años, casi 60, porque me lo han impuesto, entre comillas. Yo me lo he asumido de muy buen grado, como la mayoría de las cuidadoras, pero es que viene impuesto. Sí, que yo creo que no nos damos cuenta realmente. Y luego lo que tú decías, lo vas integrando, claro, y no te das cuenta lo que supone para tu vida. Renuncias a cosas, renuncias a currículum, renuncias a horas de trabajo, renuncias a muchas cosas que luego, pues esta lucha que tenemos ahora, que las cuidadoras tengan derecho a una pensión por el mero hecho de haber estado cuidando a sus personas dependientes familiares. Es que además luego esta persona familiar sufre tanto porque piensa que es su responsabilidad que el otro salga adelante, que el otro tenga todo, que el otro... Y hay cosas que no podemos, no depende de nosotros. Ojalá tuviéramos varitas mágicas. Bueno, vamos ahora, que quiero comentar, ahora continuamos, pero quiero comentar que vamos a hacer, que no lo sabréis, pero ya os lo cuento, un mercadillo solidario. Nosotros llevamos aquí en la asociación haciendo años mercadillos solidarios y normalmente todos los años ese dinero que sacamos en el mercadillo lo donamos para otra causa, que han sido muy diferentes. Hemos llevado cosas, prendas de abrigo y demás a gente sin techo, que hemos ido nosotros a llevárselo por la noche. Lo hemos dado para proyectos en África, para salud mental. Y este año hacemos nuestro mercadillo, que lo vamos a donar todo para los desayunos de la iglesia de San Antón, que van a desayunar gente sin recursos, gente sin techo. Y bueno, pues yo quiero decir los días que van a ser sobre todo el día 12 y el día 13. Es aquí, dentro de la asociación, durante todo el día. El día viernes es desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Además va a venir una persona, Sara Pérez, a presentarnos un libro que ha escrito recientemente y luego el sábado vamos a estar aquí también toda la mañana. Vamos a tener absolutamente muchos productos delicatessen. Yo no sé si se puede ver, doy fe, Ana, Toni. Yo he venido otros años, un aceite de oliva espectacular, virgen extra. No sé si tenemos... Bueno, qué ganas tengo de que llegue ya nuestro mercadillo solidario de la Asociación La Barandilla, que lo vamos a realizar el día 11, 12 y 13. El día 12 estaremos todo el día, que es viernes, el día 13 toda la mañana. Va a ser, por supuesto, a favor de alguien, y esta vez va a ser a las personas sin techo, de la gente que va a desayunar a la iglesia de San Antón. Y entre los artículos delicatessen que vamos a tener, pues vamos a tener cava para las fiestas, cava de Vega Medián, de Requena. Tenemos el rosado, tenemos también, o vamos a tener el 00, así que yo os diría que os vengáis, por favor, porque vais a encontraros muchas cosas, muchas delicatessen como esto y otras más. Os esperamos. Ya llega la Navidad, o al menos en la Asociación La Barandilla ya estamos preparando nuestro mercadillo solidario este año dedicado a las personas sin techo que van a desayunar todos los días a la iglesia del Padre Ángel. Y vamos a recomendar muchas cosas para que vengáis, pero hoy nos centramos especialmente en un aceite virgen extra especial. Aceite de oliva virgen extra Valderas Alvarado. Si lo quieres comprar por tu cuenta, en jaennatural.com lo puedes conseguir. Si no, vente a nuestro mercadillo 12 y 13 de diciembre en la calle San Rogelio número 9 bajo. Os esperamos. Ahí. Sí. Pues sí, un aceite de... Chocolate, unas cosas riquísimas. O sea, la verdad decir es que... mercadillo me parece quitarle categoría porque... ¿Sabes lo que pasa? Que en principio, al principio eran todo cosas de regalos y tal, pero veíamos que también las cosas comestibles, pues la verdad es que para Navidad venían muy bien. Y la gente nos empezó a pedir, oye, ¿no tenéis tal? Porque mira, nos vendría muy bien, tal, pues para las fiestas. Así que empezamos a coger delicatessen y la verdad es que sí. Pues tenemos también aceite, tenemos cava, vamos a tener panetones, tartas de queso, jamón,
Bueno, pues un poquito de cada. Y luego aparte regalos también para poder hacer. Así que bueno, les invito a todo el mundo, os invito a vosotras para que vengáis. gracias. Aquí desde estaremos. las 11 de la mañana hasta el día 12 de diciembre, 11 de la mañana a 8 de la tarde y el sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Aquí nos tendréis y si lo bien. queréis comentar, pues fenomenal. Todo lo que podamos sacar, pues Claro que mejor sí. porque podremos ayudar. Yo como digo siempre, ayudar te ayuda. Hombre. Entonces, Yo lo creo. nos tienen otros que ayudar para que ayudemos. Hay que dar, ¿no? Para recibir. Efectivamente. Claro, claro. Bueno, pues sigamos con nuestra conversación que me parece súper interesante y estábamos hablando de lo importante que es el cuidador y de lo importante que es pedir ayuda, ¿no? Y hablarlo. Y no sé qué pensáis, pero resulta un poco difícil en el día de hoy pedir ayuda. Por lo que hablábamos antes, que tenemos todos nuestra zona confort, que no queremos salir de ella. Darme razones, que ya me habéis dado alguna, pero darme razones para decirle a una persona que nos esté escuchando y que realmente se sienta cuidadora, decirme cada una de vosotras una frase para poderla convencer y que sepan que se pueda transformar su historia. Dime tú, Nieves, una. Pues bueno, Ana, mi frase, y perdona, pero quería enlazarlo ya con lo último que dijo Yolanda, el tema de un poco esa culpabilidad, ¿no? Que a lo mejor algo sencillo como pedir ayuda o acudir a ciertas asociaciones o simplemente hablarlo con una amiga mientras te tomas un café de la problemática que estás viviendo en casa, si tú no empiezas con esos pequeños pasos, ¿vale? Que te ayuden a ti un poco a desahogarte, quizás con el paso del tiempo, y como todo, si no lo hablas, si no lo exteriorizas, todo se va acumulando. ¿Y qué pasa? Que lo que en principio puede ser algo que a lo mejor comentándolo con tu amiga de toda la vida, mientras te tomas un café y te desahogas un poquito y hablas del tema, de lo que está pasando en casa, de cómo te sientes, de cómo estás tú, si tú eso no lo sabes abordar o no eres capaz de hacerlo, eso se va acumulando. Entonces, algo que puedes solucionarlo, por así decirlo, o quitarte un poquito de peso simplemente hablándolo, si eso se sigue acumulando en ti, en tu interior, ¿qué es lo que va a suceder? Que con el paso del tiempo, lo más seguro es que empiezas a desarrollar otro tipo, digamos, de problemas que van, problemas psicológicos, ¿no? Que puede ser, pues, la falta de, la pérdida de identidad, súper importante. Hay cuidadoras que llegan a un momento en que no saben, no tienen tiempo para ellas, no tienen una percepción del autocuidado, de simplemente, pues eso, irte a beber un café con una compañera, tener una hora de deporte, poder hablar del tema, tener vida para ti. ¿Qué pasa cuando se produce esta pérdida de identidad? Que tú te anulas como persona y estás esto es como la parte más extremi, ¿vale? Esto es como la parte más extremi. Llega un momento en que tú, como persona, es que no te das un valor, tú eres como si fuera un objeto, estoy aquí y estoy para ayudar a la otra persona, para cuidar a la otra persona, pero ¿dónde quedo yo? Eso es la pérdida de identidad. Y recuperar eso no es sencillo ni fácil. Hay que reconstruir a la persona, porque la persona está por y para la otra, no para ella. Entonces, de aquí deriva problemas psicológicos, y no solo psicológicos, sino mucho más allá, que llevan a anular a la persona por completo. Y esto es sumamente importante, porque hay gente que no es capaz de hablar del tema. De todas formas, fíjate, yo no sé, bueno, ahora decís vosotras también, pero referente a lo que dices, no sé si pensáis lo mismo o no, pero es que precisamente me acordaba de que el otro día me comentaba también otra persona, oye, recomiéndame algún psicólogo porque tengo que hablar y no quiero molestar a mis amigas. Entonces yo creo que también es importante, sí, un amigo, o sea, para eso están los amigos, ¿no? Pero cuando ya estás como muy saturado, cargada, ¿no? Yo creo que es necesario un profesional. Jo, mira, O me es viene... necesario llegar a un sitio, pues como el vuestro, por ejemplo, donde va a haber... Un acompañamiento, Sí, pero una más- serie Un de espacio Ana, seguro donde te A eso te van a puedas- responder ellas, pero yo te voy a decir, tú fíjate, tú pídele, cuéntale a un hombre, me pasa esto. ¿Qué va a decirte? Jo, pues cuánto lo siento, tal. Tú cuéntale a una mujer qué me pasa. Te da 112 soluciones, que además no se las has pedido, porque es que empatiza tanto con el dolor del otro, tal. Entonces, es que hay que ser conscientes de eso.
¿por qué nos hemos convertido en ayudadoras oficiales? Que tomando conciencia de eso, yo creo que es un poco a lo que se refieren mis compañeras cuando hablan de los patrones aprendidos. Haríamos nos cuidaríamos mucho más. Que es infinitamente mejor a lo mejor hablarlo con una amiga porque sabes que te va a escuchar, no te va a juzgar, etcétera, etcétera. O no siempre, depende, porque no sé, siempre personas un poco malillas hay por el mundo de las que ojalá te vaya mal, ¿no? Pero bueno, espero que pocas. Pero sí que es cierto que nos hemos cargado con esa responsabilidad de solucionadoras de problemas de la vecina del cuarto. Es que somos así. Sí. Nos lo han transmitido. Entonces yo creo que de eso deberíamos aprender un poco y efectivamente, igual que si tú tienes aquí un grano, no le tienes que pedir a tu vecina consejo, si tienes un problema emocional, debes recurrir a un profesional de la salud. Y yo creo que estoy en eso... totalmente de acuerdo, sobre todo porque a lo mejor, bueno, pues los amigas o amigos con la mejor intención del mundo puede ser, ¿no? Pero igual, pues bueno, te den alguna solución que no es la acertada. Entonces yo creo que siempre hay que acudir a gente profesional, sí que una vez que tú ya estés preparada profesionalmente, o sea, que hayas ido con ese profesional y estés un poco mejor, pues claro, coméntalo con tu amiga, pero tú ya tienes unos recursos y tú ya tienes unas herramientas para poder hacer. Y entonces yo creo que eso yo siempre recomiendo, obviamente, siempre recomiendo que hay que hacer caso a los profesionales, que hay que ir a un profesional y que cualquier cosa, pues eso, lo mismo, que te duele un pie y vas a traumatólogo. Pues oye, te duele algo por dentro, lo tienes algo descolocado y vas al psicólogo, pues porque él es el que te va a acompañar, te va a ayudar, no te va a juzgar y encima es una persona exterior que no va a influir en tu vida porque no te conoce más no que... te va a juzgar, y no te conoce más que en ese momento, no es que conoce a tus padres, a toda tu familia, entonces pues, oye, ¿qué va a pensar tu madre si haces esto, lo otro? El hecho de juzgar, no. Al hilo de lo que dices tú, ¿qué van a pensar los demás? Que claro, Eso. siempre tenemos esa percepción de que qué van a pensar los demás. Pues un poco enseñar a las personas a que eso tiene que quedar en un segundo plano. O sea, aquí No hay que juzgar. la importante es la persona que está cuidando y que si esa persona no está en las condiciones óptimas, tampoco va a poder prestar un cuidado óptimo. Claro. Y eso es muy importante porque, claro, si una persona está... desbordada de tareas, porque claro, aparte de cuidar a esa persona, tiene que cuidar su casa, tiene que hacer comidas, tiene que buscar a niños, o sea, que es un cúmulo de cosas que llega un momento en que es imposible asumir tanta tarea. Entonces, el hacer ver a estas personas que las condiciones en las que ellos están para cuidar también son muy importantes y son casi las más importantes, porque si no, claro, el cuidado no es el adecuado. Y patrones aprendidos, como decía Yolanda, y también, que son lo que hemos estado hablando, ¿no? de esa, lo que nos ha inculcado desde pequeños, ¿no? Desde pequeñas, esos patrones aprendidos y también tú tomar conciencia de cuáles son mis límites, hasta dónde puedo llegar. Y siempre hay que saber poner el freno. Hay gente que no sabe poner el freno y pasa lo que pasa, pero tener tú la propia capacidad, que si no lo puedes hacer tú, hay señales que te avisan. Y las señales son sencillas. Empiezas a tener insomnio, empiezas a posponer asuntos tuyos, los empiezas a posponer por el hecho de cuidar a otra persona. Hay cosas muy evidentes que tenemos que estar nosotras mismas, ser conscientes de lo que está pasando. ¿Para qué? Para no desbordarme. Es decir, poner un límite antes de que yo me desborde y pedir ayuda. Pedir ayuda. Oye, ¿no creéis que esto también, se me ocurre pensar, que todo esto está pasando pero en una determinada edad? Porque yo creo que a los jóvenes hoy, a los niños, es como que no les dejamos que hagan absolutamente nada. En muchos... Sobreprotección. Una sobreprotección, que eso sí que no les ayuda. No, tú no hagas esto, que ya lo hago yo, que soy tu madre, o ya lo hace tu hermana mayor, porque ya es más mayor y tal. ¿No os parece que también a los jóvenes hoy en día, no a todos, obviamente, gracias a Dios, ¿no? Pero jóvenes y no tan jóvenes. Y no tan jóvenes. Como que intentamos arroparles demasiado y también esa cosa de cuidador y no les dejamos desarrollarse. Yo te voy a contradecir en una cosa. O sea, estoy totalmente de acuerdo, pero quiero ver un lado, que eso lo ven muy bien mis compañeras,
el lado contrario, una persona que a lo mejor está sobreprotegida, un hijo que está demasiado mimado, demasiado, a lo mejor genera que el otro hermano o la propia cuidadora tenga esa dependencia emocional tan grande y esa dependencia que necesita parar para, lo que decía antes Nieves, ver dónde estoy patinando, ¿no? Porque muchas veces, por sobreproteger a un niño, bien porque tenga una discapacidad o porque tenga problemas en el colegio o porque tenga cualquier cosa, abandonamos un poco, a ver, queda muy feo decir abandonamos, pero sí dejamos en segundo plano otras cosas que también son importantes, que a lo mejor no es ayudarle a hacer los deberes, pero sí pues darle un abrazo a la que le das el bocadillo, porque vamos tan deprisa cuando estamos saturadas cuidando personas dependientes, que en algunos casos en familias se generan hasta 2, 3 dependencias, es decir, estás con una persona mayor, con una persona enferma, con un niño, y está todo en tu cabeza que depende de ti, no depende del resto, ¿no? No creamos ese engranaje de ayudas unos a otros, ¿no? Entonces yo sí que estoy de acuerdo contigo en que estamos malcriando a los niños y dejándoles de dar responsabilidades que les va a pasar factura en el futuro, pero sí que a otros les estamos dejando un poco de lado por la falta de tiempo y el exceso de rol de cuidadora que tenemos en muchos ambientes. Ahí lo dejo. Sí, pero fíjate, yo el otro día hablaba, que también en una jornada que hubo en el Congreso y tal, hablaba con una persona que tiene su hija de síndrome de Down y me decía, fíjate, he conseguido que vaya sola en el metro, que haga la comida, que no sé qué. Dice, claro, a todo esto yo lo paso fatal. Porque me da miedo, porque tal y como están las cosas, pero he pensado que es que eso es bueno para ella y aunque ella lo pasa fatal cada vez que la niña tiene que ir en metro, tiene que ir en autobús o tiene que hacer la comida, dice, pero bueno, al principio, ahora ya cada vez menos, pero fíjate ese rol de cuidadora y ha estado con ella toda la vida, una niña con síndrome de Down que está fenomenal, pero que ha sido cuidadora toda la vida y que lo ha pasado ella mal con tal de que la persona a la que cuida subiera para arriba, ¿no? Y yo creo que eso también pasa, ¿no? Exacto. ¿O no? ¿Qué veis vosotras? A ver, siempre intentamos proteger a las personas que vemos que un poco dependen de nosotros. Lo que pasa es que es cierto que yo pienso que también hay que darles cierta responsabilidad sobre ellos mismos, porque es la única manera de que luego sepan enfrentarse a lo que puede venir en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que el rol que tenemos de cuidadora se sobrepasa muchas veces y es contraproducente, y eso es lo que tenemos que claro, sí, por aprender, eso es el cambio justamente lo contrario. Cómo estamos protegiendo por un lado, pero que luego también es verdad que hay personas que con la dependencia y demás y con personas que son un poco más dependientes, pues que les dejan. Y que por eso digo, son las dos partes dentro de que, las posibilidades claro, que tienen para valerse por ellos mismos, hay que darles esa oportunidad, porque si no les das la oportunidad, sí, no pero saben también si lo seguro que pueden encontráis casos donde no, yo cómo la voy a dejar sola, no, yo es que tengo que estar con ella, me tengo que ir con ella a todos los sitios. Pero claro, tú cada vez eres más mayor, a lo mejor, y si a esa persona no la has enseñado desde pequeña a tener cosas, autonomía. a tener autonomía, luego vas a encontrarte un problema que vas a tener que encima ser más cuidadora todavía, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el ejemplo que acabas de poner de esta señora que su niña tiene síndrome de Down, obviamente que lo pasa mal cada vez que esa niña tiene que ir a coger el metro sola. Claro que lo pasa mal, pero que ha hecho toda la vida ser cuidadora ahora le da un poquito de libertad. Lo pasa mal porque lo está sufriendo interiormente, pero también hay que pensar la parte de esa niña, que ella, la autonomía de poder moverme sola sin mi mamá a mi lado. Hay que ver también el refuerzo que esa niña tiene de poder ser más parecido al resto, ¿no? Decir, me puedo mover en metro sola. Entonces también que no quede ese pesar como madre de decir, ay, dejo a mi hija ahí en la calle, a la mano de Dios, a ver qué le puede pasar. Pero ¿le has preguntado cómo se siente tu hija? Que te diga, ay, mamá, pues mira, fui de aquí a allí, que a lo mejor son 1 kilómetro. Fui en metro sola y me encontré con mi amiga y la saludé. Eso también te tiene que reconfortar como madre, decir, pero fíjate wow. Lo que te digo, ella me decía, digo, joder, se pasa mal, yo creo que se pasa muy mal, pero coraje, ¿no? Del conseguir esto y tal y cual.
Y bueno, pues me daba a entender como no todo el mundo lo piensa, fíjate, la deja sola la pobre niña. Ay, que le den ¿sabes? Mira, voy a hacer un poco borde, que le den un poco a los comentarios. Tú tienes que también... lo que tú tienes en casa, tú lo estás viviendo. Entonces, si a ti eso te reconforta como madre, que le da igual lo que opinen los demás. Opiniones vamos a tener siempre. Sí, y van a opinar siempre. Juzgar desde fuera es fácil, ¿eh? Claro. Yo no pido opinión porque a mí me gusta el pelo de un determinado color y la otra me dice, ay, qué mal te queda. Bueno, ¿quién ha pagado la pasta para ir a la peluquería? Yo. ¿Quién ha estado sentada hora y media? Yo, pues entonces, yo y no, a encima mí... no te he pedido opinión. Exacto. Y no puedes vivir al son de lo que opinen los demás porque nadie está conforme con lo que tú haces. Entonces tú tienes que tener tu seguridad de decir, lo que yo estoy haciendo, y más como madre, que eso tiene un valor incalculable, todas somos madres aquí, y el rol, el hecho de ser madre, de tú tener a un ser dentro de tu cuerpo, ya eso tiene una valía increíble. Entonces, te puede encantar misa, que tú dices, aquí estoy yo, una madre todoterreno en todo, es decir, me vuelco en todo. Entonces, vas a necesitar terapia, Nieves. ¿Por qué? Por ser una madre todoterreno a muerte, porque te voy a decir una cosa. Me refiero, Yolanda, a involucrarte como madre. Que te pueden cuestionar todo, que tú puedes educar a tu hijo a tu hija de una determinada manera y la otra mamá verlo mal. Sí, bueno. Hay papás que dicen, no, yo le enseño a mi hijo que no comparta. Pues yo no, yo tengo otra filosofía. Sí, sí. ¿Vale? Me han educado de una determinada manera y lo hago. Entonces, opiniones hay para todos los gustos. De todas formas, yo creo que Entonces, también cada uno va miramos- haciendo lo que crea conveniente. Claro. Pero de todas formas, yo creo que también estamos en una sociedad que miramos mucho de cara para afuera. Sí, sí. Y totalmente. entonces es saber qué van a pensar los demás. Claro y que entonces, sí. bueno, yo eso sí que me parece una pena, porque yo creo que cada uno tiene que hacer lo que crea de verdad, Eso es. sin importar, oye, cuando Con estás haciendo ética. cosas buenas. hay que Exacto. decir, Pero lógicamente, fíjate, ¿no? Ana, yo te voy a decir, vuelvo a los aprendizajes. Situación cotidiana. Mamá, he llevado el coche al taller, ¿me puedo llevar el tuyo? Sí. O sea, ni te lo planteas. Y luego de repente te encuentras en Que te vas en metro, en ¿no? Plaza Castilla, en el metro, y dices, ¿qué hago yo en el metro? Ocupando 1 hora y cuarto de Pero mi vida, fíjate, es que pudiendo eso- ir en mi coche. Claro, pero ¿y qué te parece? ¿Que si le dices que no eres mala madre? Pues no sé, pero es que te voy a decir más. Es que a lo mejor ella me dice, voy a llevar el coche al taller por un comentario y automáticamente, antes de que ella me pida, ¿me puedo llevar tu Se lo coche? ofreces Le digo, toma hija, pues llévate mi coche. Porque lo mismo llueve, la niña se moja y encoge. Es decir, que es que te das cuenta tarde. Sí. Yo estoy trabajándome mucho eso, ¿eh? Me cuentan mis amigas cosas y que trabajan mucho con estas cosas aprendidas y tal, y me lo estoy haciendo mirar un poco, porque es verdad que luego, cuando no haces algo, te sientes mal porque dices, ay, pobrecita mi niña y tal, que además fue ayer a la peluquería y se le van a salir los rizos por el agua. Ese Ya ves sentimiento tú, de culpabilidad. Qué Sí, mala sí, madre claro, soy, claro. soy lo peor de lo peor. Mira, me y lo que acuerdo has que dicho tú, el ejemplo es maravilloso, decir, es que esa madre se ha tenido que trabajar mucho para decir, voy a darle un poco de autonomía a mi hija. Mucho, mucho. Mira, hace un tiempo ya una conversación casual, quiero decir que no estaba yo dentro de la conversación, pero es que de verdad eran cosas que dices, de estas cosas que te hacen gracia, que las estás oyendo de fuera, que yo no conocía a la persona ni mucho menos, y eran dos amigas, dos señoras ya de cierta edad, y una hablando por teléfono con el hijo. Una estaba en Alicante y el hijo estaba no sé dónde, quiero decir, que no estaba ni siquiera cerca. Bueno, pues el hijo la llamaba a la madre para decir, se me ha roto el coche, ¿dónde voy a cambiar las ruedas? Y la madre la veías dando explicaciones, bueno, hijo, pues mira, tienes que no sé qué, no sé cuánto, y a lo mejor se cortaba la línea, y le decía a la amiga, yo es que no lo entiendo, pero es que no lo entiendo, ¿por qué me tiene que pedir a mí esto, pero no sé qué, no sé cuánto? Digo, fíjate que... No digo que falsedad, pero, o sea, el hijo era como, venga, yo te lo soluciono, pero luego en el momento de colgar era, pero bueno, que se ha creído, que le estoy solucionando, pero si Hay tiene una 30 y tantos controversia ahí, ¿no? años. Hay Entonces, algo... me hizo gracia porque digo, fíjate hasta qué punto llegamos, ¿no? Que es algo que nos parece mal y que nos parece absurdo. O sea, que te voy a tener que decir yo dónde llevas el coche con 30 años, el coche es tuyo, llévale donde quieras. Encima, yo ni estoy ahí. Y la madre le contestaba y me hacía gracia porque es que luego colgaba y la oía yo hablar con la amiga, es que no lo entiendo, porque fíjate, porque no sé qué, y ahora me voy a tener que ir yo, porque entonces él se queda sin coche, pero molesta. La dualidad Digo, que pero tenemos, ¿no? ¿cómo De nos hacer una podemos- cosa y sin claro. embargo pensar la contraria. ¿Y cómo nos podemos O sea, molestar por algo que no estamos de acuerdo? Pues más fácil decir, mira, hijo, lo siento, yo Exacto, Búscate un la límite, vida. Ana, lo que estamos Búscate hablando la vida, yo no antes. estoy La vida. allí, ya eres mayorcito, pues Eso haz lo que es. quieras con el coche. Pero, pues, Ana, coge la guía de, yo qué El sé, de coche. peso de la etiqueta de mala madre
es una de las cosas más pesadas del mundo. Pero O ¿y sea, eso es ser mala madre? ¿Vosotras creéis que eso es ser no, mala por madre? supuesto que no lo creemos. Y seguramente la señora esta sea, que que lo está potenciamos protestando... nosotras mismas. Yo no solamente creo que no es ser mala madre, es que que estamos haciéndolo mal. estamos perjudicando al hijo. Sí, Le estamos perjudicando gravemente, porque es que el hijo automáticamente cuando tiene un problema llama a la madre La porque sabe dependencia. que es quien resuelve el asunto. Y lo que tenemos que enseñar a los hijos es a que sean responsables con lo que les toca vivir. Pero eso tiene que ser desde enseñarles pequeños. cómo tienen que hacerlo. Educación Lo que emocional pasa es desde que pequeños. Lo que hemos dicho, nosotros lo tenemos tan asumido que de cara a ellos nos llaman y creemos que tenemos la obligación de socorrerles. Y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Eso Esa es la parte que hay que trabajar de de decir, bueno, cuando me llame la próxima Que vez, se puede le digo, cambiar. mira, mi niño, Estoy ahora búscate tomándome un un café. taller cerca de ahí de la zona, que para eso tienes el mobilito y internet, listo. Pero hay que poner, lo que dije antes, Ana, límites. límite. Y a una misma, Pero además es que plantearle la pregunta al revés y decirle, bueno, ¿tú qué harías? O sea, si También lo que tú me estás devolverle. planteando a mí, plantéatelo a ti mismo. ¿Qué harías? ¿Tienes un problema con el coche? ¿Qué haces? Yolanda, la próxima vez que tu hija te diga algo, le dices, mira, lo siento, pero es que no me apetece ir en metro. Así que está. Te va a tocar a ti. Si se te mojan los rizos, pues ponte un paraguas. Seguro. Toni, no sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que nos quedan 5 minutos, un poquito más. Bueno, pues vamos a ir a... Qué rápido se me ha pasado, Ana. Claro, hombre, Sí, es vamos. eso. Vamos a ir... yo vuelvo a decir, vuestro proyecto me encanta. Transformando tu historia, me Transforma parece. tu O historia. transforma tu historia. Revolucionario. A ver si la verdad que mucha gente pueda hacerlo, porque yo creo que hay mucha gente que tiene que transformar su historia. Pero gente además de las que estamos viendo todos los días, que la tenemos muy cerca a lo mejor y fíjate que también otra cosa que muchas veces tampoco nos atrevemos a lo mejor a decir al que tenemos al lado, oye, te veo saturada. ¿Por qué no pides ayuda? Qué importante, ¿eh? Me parece que tampoco nosotros, y yo creo que nosotros, por ejemplo, con el tema de la prevención del suicidio, sabéis que hablamos mucho aquí de la prevención del suicidio, pusimos un teléfono contra el suicidio, seguimos con el área de atención y prevención al suicidio, y la verdad es que muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Es que no te veo bien, ¿por qué no pides ayuda? Ya digo, siempre profesional. Pero a veces nos cuesta también, es como que no me voy a meterme yo en ya sabrá lo que tiene que hacer. Y yo creo que todos podemos ser parte de ese cambio. Esa transformación y ese transformar tu historia, yo creo que todos tenemos que ser parte de ese cambio, y a veces es como un poco obligación de cada uno de nosotros, de la sociedad, del círculo en el que tenemos. De poner nuestro granito de poner arena. nuestro granito de arena. Claro que sí. Y poner nuestro granito de arena a lo mejor significa decir, oye, con un abrazo que te dé, me da igual, o con una caricia, Eso pero es. decir, oye, te veo que estás un poco saturada, necesitas ayuda, búscatela. O yo te puedo ayudar, o Sí, te puedo sí, sí. acompañar si quieres a La parte más humana del Sí, ser humano, Ana. Porque es como que... ay, mira, Todo no sé- muy sí, no sé si te voy a preguntar. superficial. Sí, igual te pregunto y me empiezas a contar y Y a lo mejor yo digo lo mío. te pregunto, y lo que tú acabas de decir, una simple pregunta de ¿estás bien? A lo mejor esa persona rompe a llorar porque está muy, muy, muy cargada, muy sobrecargada, y eso es una forma de liberar tensión. Entonces, lo importante que es ir un poquito más allá y no quedarnos solo en la parte Superficial. exacto, superficial. Sí. Sí, Yo creo que quería es- decir un poco para terminar, lo primero, o sea, daros muchísimas las gracias tanto a José Manuel como a ti, Ana, porque siempre nos dais espacio y tiempo vuestro de calidad para poder seguir luchando y promover estos espacios de encuentro, es maravilloso. Y quería también dar voz a la historia de mis amigas, a Transforma tu historia, porque yo creo que ellas no solamente tratan de sanar o de crecer a la persona, sino que también intentan, son como un trampolín, ¿no?, para empujar a que la gente conecte con su esencia, con su vida de una manera más plena, más auténtica y más alineada con el propósito de vida. Y yo creo que en las personas también dependientes con discapacidad o personas cuidadoras les hace falta volver un poco a su esencia, bajarse de la bicicleta de cuidador y tocarse dentro, ¿no? Y me parece que esa es la parte bonita de este proyecto
Y bueno, pues muchas gracias por darnos voz. Por supuesto, Ana. nosotros aquí siempre intentamos dar voz a todo el que tenga algo que decir y sobre todo algo tan bonito como esto. Estamos hablando de un tema de discapacidad y a la vez de mujeres. Y aquí estamos entre mujeres, así que yo encantadísima. Yo ahora quiero preguntarte a vosotras dos. Este proyecto ya está en marcha. Dime cómo se puede, la gente que nos esté escuchando o que nos esté viendo, cómo pueden ponerse en contacto con vosotras. Alguien que de repente diga, oye, lo que estoy escuchando es que soy yo, es que me hace falta a mí. Me siento identificada. ¿Dónde me tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Me voy a encontrar estas dos caras amables? ¿Me voy a Sí. encontrar qué? Venga, A ver, contadme. el proyecto está muy incipiente, o sea que todavía no hemos arrancado del todo, pero bueno, sí que es verdad que tenemos ya Instagram, tenemos un perfil en Instagram. ¿Cómo Estamos se haciendo- llama? Perdonar. Transforma tu historia. Transforma tu Vale. historia. En Instagram ponemos Transforma tu Transforma historia y tu aparecéis historia. vosotras con Exacto. cosas. Eso es. Vale. Estamos también intentando hacer un perfil en Facebook y estamos haciendo una página web. Pero claro, todo esto está en proyecto ahora mismo y entonces, bueno, próximamente esperamos no tardar mucho en tener información y bueno, también tenemos idea de poder dar alguna charla en la universidad, que nos han dado también ahí un espacio para poder difundir este mensaje. Y bueno, también tenemos un teléfono, el WhatsApp, que tenemos un teléfono de WhatsApp. Y Pues decirle si queréis. Sí, sí. Y lo pone Toni en pantalla para la Ujú, gente sí. que nos vea. Dite. Nieves, el teléfono. ¿Te lo sabes? 624 ¿Te lo sabes? 447131. Vale. Y ahí estáis una de vosotras, ¿no? Sí, Sí. Toni, Vamos, yo tengo que tenemos un asegurarme. WhatsApp, o sea, Espera, que ahí en el tengo que WhatsApp. asegurarme, sí, pero sí, 624, sí. Vale. Pues ya tenemos ahí el teléfono. Ahí, mira, 624 477131. Sí, Eso es. No estoy. Lo confirmo, Toni. Ahora cuando no tengo aquí el teléfono, pero bueno, lo que ha comentado Marisa del tema de la oportunidad de incluso por la parte de la Universidad Autónoma, de la propuesta de impartir cursos y demás, que son cositas y aspectos que vamos a ir trabajando para ofrecer lo mejor y a donde podamos abordar y llegar hasta un público que se sienta en sintonía con nosotros y que busque y que intente encontrar el mismo propósito que nosotras hemos ido tanto trabajando a lo largo de tanto tiempo, de nuestras experiencias y demás. Y bueno, y ofrecer pues eso, un espacio de acompañamiento, no solo lo que dijo Marisa con charlas, sino directo, webinar, etcétera, etcétera, que iremos puliendo poquito a poco, pero que este es el arranque y nos propusimos arrancar antes de que finalice el año. Y ahí estáis. Y aquí, mira, Y tenemos aquí la oportunidad de estar contigo aquí, Ana, y ese es nuestro propósito, nuestro foco y a por ello. Pues bueno, yo desde aquí os animo a que lo hagáis. Va a salir fenomenal porque, ya digo, tiene buena pinta y yo creo que hay mucha gente que lo necesita. No sé si por bien o por mal, pero bueno, yo creo que de todas formas el crecer, aunque estés bien, el Sí, sí, aunque crecer estés siempre es bien, bueno, aunque que no es estés bien, simplemente me eso voy a hacer esto porque estoy mal. Hay veces que voy a hacer esto, estoy bien, pero me quiero reforzar. Pues hay mucha supuesto. gente que se tiene que empoderar. Bueno, pues no sé, o que tiene que sentirse bien y afianzarse con lo que siente y tal. Y Con lo sobre cual- todo entender por qué tenemos las respuestas que tenemos ante determinadas cosas en la vida. ¿Por qué? O sea, el por qué es muy importante. Pues nada, yo creo que vosotras vais a ayudar a mucha gente esperamos. a transformar su historia y bueno, os auguro un éxito total. Muchísimas Empezáis gracias. ahora, pero bueno, esto ya va a camino. Acabamos de arrancar, Ana, esto Pues eso. promete. Pues nada, yo por mí encantada de que el arranque haya sido aquí en Radio Diversidad y en la Asociación La Barandilla. Yo te veo el gracias. día 11 y 12, ¿no? ¿Es el 12 y mercadillo? 13. 12 y 13, 12 y El 13. 12 y uy. 13. Pues el 13 seguramente vendré Pues a muy verte. bien, aquí por la mañana, aquí estaremos. Muy bien. Y nada, daros las gracias a las tres, que aquí tenéis vuestro espacio y que cuando ya estéis un poquito más avanzadas, que podáis volver Claro. a contar un poco cómo os ha ido la historia. Ya que empezamos aquí, Claro. que nos informéis a ver cómo va. Eso Quiere es. ver ¿no? nuestra evolución, Ana. Claro, tenemos que ver un poquito la Claro que evolución. sí, encantadísima. Así que bueno, pues nada, aquí termina nuestro programa Entre Mujeres. Lo del mercadillo no lo vuelvo a decir porque ya está súper recordado, 12 y 13 de diciembre. Y nada, Radio Diversidad, este programa y otros muchos que tenemos, que la verdad es que son todos muy interesantes. Porque desde, Toni, ¿cuántos hay? Un montón de ellos.
pues desde prevención del suicidio hasta salud mental, de psiquiatría, bueno, pues un poco de todo. Una radio que intentamos hacer variada y sobre todo una radio social que intentamos dar voz a todo el mundo que tenga algo que decir y con corazón. Qué bien. Así que bueno, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias.